Me gustaría contarles una historia, algo que pasó en Rusia en el año 1725. Ahora vamos a ver. Sigue la fiesta al lado. Vamos a ubicarnos en Rusia, ya nos ubicamos. Bueno, están bien. La situación era la siguiente, a ver. Cuando murió el zar Pedro el Grande, la sucesión cayó en su mujer, Catalina Skavronska. De este matrimonio había dos hijas, Ana e Isabel. Pedro había tenido un hijo varón, Alexis, pero lo había mandado a matar por conspirar contra él. Un día este hijo conspiró y Pedro dijo, mátenlo. Pero Pedro también se murió. Y quedó la zarina Catalina en el poder junto a sus hijas, las dos princesas. Y todos los cortesanos observaban qué iba a pasar con aquella sucesión. Las crónicas no eran muy entusiastas con Catalina. Cuentan que la zarina se había vuelto una mujer corpulenta, bigotuda, que vivía recargada de joyas y que era titular de una higiene dudosa. Todo el mundo coincidía en señalar sus modales de cantinera. Tenía infinidad de amantes a los que compensaba económicamente después de cada encuentro amoroso. Algunos de estos amantes eran nobles y otros eran favoritos de segunda clase, que solo los conocía Johanna. ¿Quién era Johanna? La dama de compañía de Catalina y la encargada de ayudarla con sus placeres. Vamos, le elegía los tipos, se los conseguía y a menudo los probaba. Además, la zarina bebía demasiado. Era frecuente que se desmayara después de comidas regadas por vodka, y después de cada borrachera se sometía a una sangría que, según ella pensaba, debía purgarle los alcoholes. En una de esas borracheras, la acompañaban sus familiares, que eran campesinos de Livonia, que Pedro nunca le había permitido invitar. Y ahora, muerto Pedro, los invitaba todos los días. Algunos días después de esos desmayos etílicos, Catalina montaba a caballo durante horas para mostrarse fuerte ante sus súbditos. Y se caía la mitad de las veces. Ahora bien, el asunto público que atendió con todo interés Catalina fue el casamiento de su segunda hija, Isabel Petrovna, y ese asunto trajo consecuencias notables. Catalina quiso darle a Isabel un matrimonio que fuera la envidia de toda Europa y que asegurara el poder del imperio. Se buscó entonces a un príncipe francés para casar a su hija. Enterado de ese deseo, el embajador de Francia en Rusia, Jacques de Campredon, hombre que por sus propios negocios particulares le convenía que mejoraran las relaciones entre Francia y Rusia, le habló a Catalina de lo interesante que sería un acercamiento entre su reino francés y el imperio. Y le dijo que un casamiento sería fantástico, podrían, acordando ambos países, mantener lejos a los ingleses, etcétera, etcétera. Y para endulzar más a Catalina, el embajador Campredon habló de la belleza de Isabel. Dice, se fue a Francia, empezó a hablar en la corte francesa de la chica de Isabel. Siempre que decía algo, primero decía ay. Le habló, por ejemplo, al cardenal Dubois, que tenía mucha influencia en Francia. Y le dijo, mira, allá hay una princesa, Isabel Petrovna, que es muy amable y está muy bien hecha. A su vez también le habló a Catalina, decía, un príncipe, qué sé yo, bla, bla. Hasta que en abril de 1725, Catalina, la zarina de Rusia, se enteró de que nada menos que el joven Luis XV de Francia iba a ser casado con alguna princesa conveniente. Parece que el joven Luis XV había rechazado a una hija de Felipe V de España y se abrían nuevas posibilidades. Entonces Catalina de Rusia convocó al embajador Campredon, le preguntó, el otro le dijo, sí, es cierto, y le dijo, mire,
a mí me está gustando mi hija Isabel Petrovna para casarla con Luis XV. A ver qué pasa acá. Mire, si hay que hacer, porque son ortodoxos los rusos, dice, mire, si mi hija se tiene que hacer de otra religión, no hay problema, en fin. Ante tal ofrecimiento, Campredón solicitó un plazo para transmitir los detalles y, bueno, empezó a correr la borilla de que Isabel era linda, etc. Y armó un viaje a Francia y a las pocas semanas viajó él mismo con retratos de Isabel un poquitito mejorados para que los vieran las autoridades francesas. Y para congraciarse con Francia y para hacer una oferta más extensiva, llevó, además del retrato de Isabel, otro retratito, en realidad un boceto dibujado en un papel, de María Leszczyńska, que era la hija del rey Estanislao de Polonia, país que estaba también bajo el dominio de Rusia, para ofrecerla en casamiento a cualquier otro noble francés. O sea, Campredón y la zarina, para fortificar la alianza, pensaron en completar el matrimonio de Luis XV e Isabel con otro, por ejemplo, el duque de Borbón con María Leszczyńska, una princesita polaca de segundo orden. Así, lo más cafillo, el Campredón salió con los retratos y las propuestas hacia Versalles, hacia Francia. En la corte de Rusia empezaron a esperar la respuesta. Se hacían apuestas, ¿no? Voy a que sí, voy a que no. Los más optimistas se preparaban para lo que sería la fiesta de casamiento. Llegó la respuesta en septiembre de 1725. Luis XV había decidido casarse, pero con María Leszczyńska, la del dibujo del papel, porque el rostro de la polaquita le había resultado más lindo. Bueno, los rusos espantados dijeron, ¿cómo una polaca insignificante que se ha ofrecido como regalo al duque de Borbón se va a casar con el rey de Francia? El anuncio provocó un desaire para Catalina. Furiosa encargó a sus nobles que averiguaran las razones de este enlace tan desigual. Y el embajador Campredón, que de golpe se volvió canoso, vio cómo son los disgustos, se perdió en explicaciones. Primero, para tranquilizar a la corte rusa, dijo que a Isabel por ahí no le gustaba Versalles, desmereció a su propio rey, pero para agregar alguna dosis de verdad, terminó por hablar del gusto de Luis por la polaca. Para compensar la afrenta, Campredón ofreció a Catalina al duque de Charolais, un noble de segunda orden, pero que bueno, qué sé yo. Catalina aceptó enojada este regateo cortesano, pero más tarde vino a chocar con el más humillante rechazo. El segundón, el duque de Charolais, tampoco lo aceptó. Llegaron las consecuencias políticas. Catalina invitó al alto consejo de su país a romper relaciones con Francia, a preparar una alianza con Austria. Se envió a Viena un representante y la negociación fue exitosa. Europa se dividió en dos bandos. Por un lado, Rusia, Austria y España. Por el otro, Francia, Holanda y Prusia. Campredón, el embajador, harto de ser el encargado de infligir una ofensa tras otra a la zarina, renunció, que es lo que tendría que haber hecho el primer día. Y se marchó de Rusia y no regresó jamás. Isabel Petrovna se quedó sola, sin casamiento principesco. Mucho después, ella misma fue, durante largos años, emperatriz de todas las Rusias. La viuda de Pedro, Catalina, la zarina, amargada, bueno, ya que no había conseguido un novio para la hija, siguió con la bebida. Y murió 1 año y medio después. Se armó una nueva intriga para decidir la sucesión, pero esa es otra historia. Para terminar, contemos que el 5 de septiembre del 1725, Luis XV se casó nomás con María Leszczyńska. Durante 3 meses, Luis y María vivieron en Fontainebleau, en pequeño paraíso para ellos, en plena luna de miel. El rey se dirigía todas las noches al apartamento de la reina, donde pasaba escandalosas noches que llenaban de admiración a las damas de honor que espiaban atrás de los tapices.
Algunas muchachas trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba a María, se mostraba indiferente. Esta frialdad no tardó en molestar a la corte. Era inconcebible que un rey no tuviese amantes. Algunos se forzaban en empujar a Luis hacia ciertas jóvenes, pero estas empresas fracasaban regularmente, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna beldad, Luis XV observaba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Y María también estaba muy enamorada de su marido. Cuando paseaban por el jardín, el rey recordaba el papel donde había visto por primera vez los ojos de María. Entonces le decía: muchacha, muchacha, ojos de papel.